Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un estudio que la verdad nos llamó la atención. Analiza esa relación entre los pequeños comercios, las tiendas de barrio de toda la vida y la tecnología. El documento se llama El uso de tecnología como ventaja competitiva en el micro y pequeño comercio minorista en Hermosillo, Sonora. Salió en Estudios Fronterizos. Y bueno, hay que decir algo desde ya. Los datos son de 2009. Puede sonar un poco antiguo, ¿no? Como prehistoria digital. Pero justo ahí está lo interesante, creo yo. Queremos ver qué pasaba en ese momento, qué era clave. ¿Estaban estos negocios usando ya, no sé, Internet, códigos de barras para competir? ¿O estaban, digamos, desconectados? Vamos a ver qué nos dice este retrato de Hermosillo en 2009. Exacto. Aunque la foto sea de 2009, es súper valiosa. Vamos a ver por qué eran tan importantes estos comercios y lo siguen siendo. También, qué potencial veían en las TIC, las tecnologías de la información y comunicación en esa época. Y lo más importante, qué encontró la investigación sobre cómo las usaban si las conocían allá en Hermosillo. Es como una paradoja, ¿no? Un sector vital para la economía local, pero que, al menos entonces, pareciera un poco rezagado en lo tecnológico. Perfecto. Pues arranquemos por ahí, por lo básico. El estudio habla de micro y pequeño comercio, el grupo tradicional. Para que nos hagamos una idea, ¿qué tan importantes eran para la economía según los datos que maneja el estudio? Bueno, y siguen siendo en gran medida, la base de todo. El estudio es muy claro, usa cifras de mediados de los 2000. Imagínate esto. Tanto en México como en Sonora, estos negocios chiquitos, los micro, de 0 a 5 empleados, y los pequeños, de 6 a 20, representaban entre el 97 y el 99%. Casi todos. 99%. Es una barbaridad. Supongo que en el empleo se notaba igual, ¿no? Totalmente. Eran una fuente de trabajo gigantesca. A nivel nacional, más del 60% del empleo en comercio minorista salía de ahí. Hubo picos de más del 80% incluso. Y en Sonora parecido, entre el 70 y 77%. Y no solo daban trabajo, ojo, generaban una parte súper importante del valor económico. Más de la mitad en Sonora y hasta un 70% a nivel nacional algunos años. Son los que te ponen el producto enfrente, ¿no? En el día a día, el tejido del comercio local. Clarísimo. La columna vertebral, vamos. Ahora, conectemos esto con la tecnología. En ese momento, 2009, ¿qué tipo de herramientas de TIC se pensaba que podían ayudarles? ¿Qué beneficios se suponía que les traerían estas tecnologías? Pues el estudio menciona varias cosas. Desde lo más básico, como tener una compu, internet, hasta herramientas ya más específicas del comercio. Piensa en las TPV, las terminales punto de venta, ¿sabes? Esas cajas modernas para cobrar con tarjeta y que a veces llevan inventario. También los sistemas de código de barras, claro, con sus lectores. E incluso algo más técnico, el intercambio electrónico de datos, el IED, que es básicamente para que las computadoras de la tienda y del proveedor se comuniquen solas, para hacer pedidos, facturas. Suena a un cambio radical comparado con la libreta y el lápiz, ¿no? Totalmente. Y el estudio, citando a gente como Porter, dice que usar estas herramientas no era solo por modernizarse, podía darles una ventaja competitiva real. ¿Cómo? Pues de muchas maneras. Reducir costos, menos papel, menos errores, más rápido todo, mejorar la gestión, ¿no? Saber qué tienes, qué se vende, cuándo pedir, entender mejor al cliente, qué compra, cuándo, igual hasta personalizar ofertas, optimizar la relación con proveedores, pedidos más eficientes, que llegue todo a tiempo. E incluso ya se empezaba a ver la opción de vender por Internet, abrir otros canales. El ejemplo del código de barras que decías parece súper claro para la eficiencia. Sí, el estudio lo usa como un ejemplo perfecto. Compara teclear un precio a mano, que calculaban tardaba unos 6 segundos, y tenía un error cada 300 teclas, con escanear el código. El escaneo eran 2 o 3 segundos y el error mínimo, 1 en billones de caracteres, una cosa así. Esa diferencia, multiplícala por todas las ventas del día. Es un cambio enorme. Y toda esa información que capturas, pues alimenta sistemas para tomar mejores decisiones. Vale, queda claro el potencial que se veía. Era transformador. Entonces, llegamos a la pregunta del millón, al centro del estudio.
¿Cuál era la realidad en Hermosillo en 2009? ¿Estos pequeños comercios tan importantes estaban usando estas herramientas? ¿Se subían al carro tecnológico? ¿Qué encontró la encuesta de esos 450 negocios? Pues, aquí es donde la cosa se pone interesante y se confirma la paradoja que decíamos. Los resultados muestran una adopción tecnológica, pues, francamente baja para ese momento. Es muy revelador. A ver, ¿qué tan baja? Danos números. Mira, empecemos por lo básico, el equipo. De los 450 negocios, solo el 41% tenía computadora de escritorio, menos de la mitad. Y portátil, una laptop, apenas un 7%. Ahora, comunicación, esto es aún más fuerte. Solo el 52% tenía teléfono fijo. Casi la mitad ni siquiera es herramienta tan básica. El celular para el negocio lo usaba solo un 20%. Y el fax, bueno, un 9%, que ya casi ni existía. ¿Y el Internet? Que ya en 2009 era como el futuro, ¿no? Todavía más bajo. Solo el 19% dijo tener Internet en el negocio. O sea, 85 de 450. Y ojo, tener compu no significaba tener Internet. Había negocios con el aparato pero sin conexión. La gran mayoría operaba totalmente offline. Menos de 1 de cada 5 conectados. Impresionante. Y de ese grupito, de ese 19% que sí tenía Internet, ¿lo usaban para algo útil? ¿Para qué? Pues el uso era bastante limitado, según lo que dijeron. Dentro de ese 19%, un 35% lo usaba para hablar con clientes o proveedores. Email seguramente. Un 30% para buscar cosas en Internet, información general. Solo un 16% para trámites, como pagar impuestos o algo así. Un 13% para marketing muy básico, poner un anuncio quizás. Y aquí viene un dato que impacta. Solo un 6% de ese grupo pequeño, que son apenas 4 negocios de los 450, hacía transacciones bancarias online. 4 de 450, usando banca en línea. Eso dice mucho. Y vender por Internet, el famoso e-commerce. Prácticamente cero. Inexistente en ese universo. Solo el 4% del total, unos 18 negocios, dijeron que vendían algo por Internet. El 96%, la inmensa mayoría, nada de ventas online. Había una brecha, un abismo entre el potencial que describimos y lo que pasaba en el día a día en 2009. Es brutal la diferencia, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? ¿Era que no podían pagarlo? ¿Era muy cara la tecnología para ellos en ese momento? ¿Fue esa la barrera que encontraron? Y aquí viene una de las cosas más interesantes y quizás sorpresivas del estudio. La barrera principal que reportaron no fue el costo. De hecho, es muy llamativo. Cuando les preguntaron por qué no vendían por Internet, literalmente nadie mencionó el costo. ¿De verdad? Nadie. Entonces, ¿Cuál era el motivo? la razón número 1 para no usar Internet en general fue aplastante. El 52%, más de la mitad, dijo que no conocía los beneficios, no le veían la utilidad para su negocio. Y para no vender por Internet, la respuesta principal, con un 69%, fue que su negocio no lo necesitaba. Otro 15% dijo que ni se lo había planteado, simplemente. Vaya. No conozco los beneficios y mi negocio no lo necesita. Eso suena más a un problema de información, de mentalidad, que de dinero, ¿no? Exactamente. Y lo curioso es que al mismo tiempo tenían una percepción general que parecía positiva, porque les preguntaron directamente, ¿qué tan importantes creen que son las TIC para su negocio? Y el 51% dijo muy útiles. Otro 12% dijo imprescindibles. O sea, más del 60% sí reconocía el valor. En teoría. Ahí está la contradicción, claro. Sabían que era importante, pero no lo usaban porque no entendían cómo les servía a ellos o no creían necesitarlo. Justo eso. El estudio apunta a que esa es la clave. Había un reconocimiento general, sí, la tecnología es útil, pero faltaba entender cómo. Cómo esas herramientas se traducían en beneficios reales, en ventajas para ellos, en su tienda, en su día a día. Faltaba ese puente entre la idea abstracta y la aplicación práctica, estratégica, en su negocio. No le veían la aplicabilidad real. Entendido.
Entonces, si esa era la foto negocios súper importantes, tecnología disponible con potencial, pero sin usarla por desconocimiento práctico, ¿qué consecuencias tenía esto para ellos, para la economía de Hermosillo, según el estudio? Pues las implicaciones que se plantean son serias, ¿no? Básicamente, al seguir operando de forma tan tradicional, pues estaban perdiendo la chance de ser más eficientes, más competitivos. Estaban dejando pasar las ventajas que seguramente sus competidores más grandes, más tecnificados, las cadenas, las tiendas convencionales, como dice el estudio, sí estaban empezando a usar. O sea que se estaban quedando atrás en una carrera que igual ni sabían que existía. Algo así, y eso, claro, los hacía vulnerables. El estudio sugiere que ese mercado que a veces pensamos que es fiel a la tiendita de la esquina, pues podía empezar a irse a otros lados, a competidores que, gracias a la tecnología, quizás ofrecían mejores precios o más cosas o una compra más fácil. A largo plazo, esta falta de adaptación podía poner en riesgo la supervivencia de muchos de estos negocios. Y con eso, se ponía en riesgo también toda esa fuente de empleo y de actividad económica que comentábamos al principio. Incluso sugiere que esto de Hermosillo en 2009 quizás no era algo aislado. Podría reflejar problemas más de fondo de la economía de entonces o hasta una cultura empresarial de las micro y pequeñas empresas que hacía difícil adoptar cosas nuevas. No bastaba con tener la herramienta, hacía falta la visión para usarla bien. Es increíble cómo un estudio con datos de hace ya bastante tiempo puede pintar tan bien los retos de la digitalización en sus inicios para un sector tan importante. Hemos visto su peso económico, que es enorme, el potencial de las herramientas que ya existían, pero sobre todo esa barrera clave, la falta de conocimiento aplicado. Sí, si tuviéramos que resumir la idea central del trabajo, sería esa. En Hermosillo, en 2009, el freno principal para que los pequeños comercios usaran las TIC no parecía ser el dinero. Era que la mayoría simplemente no entendía cómo esas tecnologías les podían ayudar en su negocio concreto, a ser más competitivos día a día. Había como una desconexión entre la tecnología y cómo la percibían ellos en la práctica. Una conclusión fuerte, sí, y aunque sea una foto de 2009, nos deja pensando mucho. El propio estudio sugería soluciones, ¿no? Hablaba de aprendizaje colectivo, de apoyo de instituciones, gobierno, universidades, cámaras de comercio, para cerrar esa brecha de conocimiento. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, dejemos una pregunta en el aire, inspirada en esas ideas, pero mirando ya al presente y al futuro. Pensando más allá de Hermosillo 2009 y sabiendo que la tecnología hoy vuela y la competencia es brutal, ¿cómo se puede hoy cerrar de verdad esa brecha de conocimiento y uso de tecnología para los pequeños negocios tradicionales? ¿Qué funciona realmente para asegurar que tengan no solo el acceso, sino el saber cómo usar la tecnología para no quedarse atrás en esta economía digital que tenemos ahora?